Profe, a las 5:01 empezamos. Empezó, profe. Listo. Muy buenos días a todos y todas. Nuevamente estamos en un espacio del programa de graduados para tratar de fortalecer el trabajo gremial, el derecho al trabajo, el derecho a la libre asociación y el derecho fundamental a la salud. Acompaña el doctor Ballesteros, él es abogado, especialista en derecho laboral, en derecho de seguridad social y constitucional de la Universidad de Salamanca. También nos acompaña el doctor Boris Álvarez, que él es graduado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia y también es graduado de la Universidad de Nueva York, también en odontología. Además, él es representante de los odontólogos en New Jersey en una de las agremiaciones que el día de hoy nos va a contar como la experiencia. Entonces, le agradecemos a todos y todas por su participación y le damos la palabra al doctor Ballesteros, que nos dará la primera ponencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están oyendo y viendo por este medio, agradeciendo la invitación. Voy a tratar de ser muy fiel al tiempo que se me ha asignado y voy a comenzar haciendo referencia de manera genérica a lo que significan las organizaciones sindicales, el derecho de asociación sindical y la importancia que ello tiene. Creo que es importante señalar como punto de partida históricamente, como conocemos, el sindicalismo en este momento surge realmente a mediados del siglo antepasado. Y digamos que en ese momento se partía de la base de las relaciones laborales como si fueran una relación igualitarias, entre el empleador y el trabajador. Digamos que a mediados del siglo pasado las sociedades se dan cuenta de que realmente esa relación empleador-trabajador son relaciones desiguales. Una parte fuerte, que es el empleador, y una parte débil, que es el trabajador. Eso hace que los trabajadores se vean obligados a juntarse para tratar de hacer un frente común, para tratar de igualar de alguna manera esa relación absolutamente desigual. Esto pues ha tenido una historia bastante compleja, bastante sangrienta, pero digamos que la razón de ser finalmente del sindicalismo es superar esa desigualdad que existe en la relación laboral individual. Casi que aplicando un postulado que todos entenderíamos, la unión hace la fuerza. Se busca igualmente que haya un equilibrio en esa relación empleador-trabajador a través de ese canal tan importante que es la organización sindical. Esto incluso da lugar a que en el año 1919, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles y se determina la creación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, una organización de una trascendencia enorme y que se establece fundamentalmente para consagrar una serie de normas internacionales que regulen los mínimos derechos de los trabajadores y más adelante que se permita la creación de organizaciones sindicales que representen a estos trabajadores fundamentalmente por la idea que he mencionado. La OIT, dentro de sus funciones, tiene una muy importante y es establecer convenios internacionales de trabajo. La idea es que sean una especie de normas, de estándares mínimos que regulen las relaciones a nivel mundial. Dentro de ellos hay varios que tienen que ver con el derecho a asociación sindical, como serían los convenios 87, 98, 151, 154 de la OIT, entre muchos otros que no viene al caso mencionar. Esto es trascendental, eso lo he denominado yo la internacionalización del derecho laboral y del derecho de asociación sindical. O sea que tenemos unas normas internacionales muy importantes que muestran que para el mundo es trascendental que en las relaciones laborales exista ese intermediario, si se permite la expresión, que represente los intereses de los trabajadores precisamente por esa razón. Y esto hace que, constitucionalmente hablando, en Colombia se eleve a rango constitucional el derecho de asociación sindical. En el año 1991, por primera vez en la historia constitucional de Colombia, ese derecho de asociación sindical adquiere ese nivel. Y
y específicamente en el artículo 39. Esto ha permitido que la Corte Constitucional considere que el derecho a asociación sindical sea un derecho fundamental y por lo tanto amerita una protección muy especial. La Corte Constitucional ha interpretado en muchas providencias este tema del derecho a asociación sindical. Simplemente quiero resaltar lo siguiente: considera que desde el punto de vista instrumental es trascendental por cuanto constituye el medio para que los trabajadores puedan conseguir fines específicos, particularmente el mejoramiento de las condiciones laborales. Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, las disposiciones laborales de dicha normativa constituyen un mínimo de derechos y garantías a favor de los empleados, lo que significa que éstas puedan ser mejoradas mediante pactos colectivos celebrados entre trabajadores y sus empleadores. O sea, la trascendencia es enorme porque busca realmente garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas y mejorar las condiciones de trabajo efectivamente. Ahora, para que realmente este derecho sea eficaz, tenga ese buen propósito que destaca la Corte Constitucional, se tienen que establecer una serie de garantías, una serie de protecciones. Y digamos que genéricamente hablando, desde el punto de vista de nuestro Estado, las garantías las podríamos señalar de la siguiente manera. El orden constitucional: si algún empleador o si el mismo Estado, algún gobernante, se oponen al derecho de asociación sindical, aparece esa acción tan conocida para otros temas, y ustedes que fundamentalmente elaboran en el tema de salud la conocen mucho, que es la acción de tutela. La acción de tutela protege derechos fundamentales, en consecuencia también protege el derecho de asociación sindical. Igualmente tenemos un ente que busca proteger el derecho de asociación sindical, que se llama Ministerio del Trabajo, que es la Policía del Trabajo. La función básica de esta entidad es que a través de su actuación pueda imponer sanciones, multas a empleadores o a terceros incluso que violenten el derecho de asociación sindical. Pero igualmente la afectación del derecho de asociación sindical se considera que es un delito. O sea que tenemos una protección de carácter penal que es trascendental, aunque infortunadamente muy poco aplicado. También quiero hacer acá un paréntesis. Una cosa es el deber ser, que es el derecho, y otra cosa es el ser, que también al final haré mejor una breve mención sobre ese particular. Dentro de esas protecciones importantes, también hay una garantía que me han solicitado que haga referencia a ella, que se llama el fuero sindical. El fuero sindical es una garantía que tienen algunos trabajadores para no ser ni despedidos, ni desmejorados, ni trasladados de su puesto de trabajo, salvo que exista una justa causa y adicionalmente autorización judicial. Esa es una garantía muy importante. Eso lo podríamos denominar una protección de estabilidad laboral absoluta y reforzada. Es de una trascendencia enorme y cada uno de ustedes podrá comprender los alcances de ello. Esa garantía se hace precisamente para que los trabajadores puedan fundar sindicatos y para que puedan actuar como directivos de las organizaciones sindicales. Por eso, genéricamente, esa garantía, esa protección tan trascendental se hizo en beneficio de los que fundan un sindicato. Todos los que deciden fundar el sindicato van a tener esa garantía máximo durante 6 meses. Igualmente, los que se adhieran a esa organización sindical que recién se ha fundado, y además para los miembros directivos de las juntas de los sindicatos, o sea, las juntas directivas sindicales, máximo 10 personas. Es una garantía trascendental porque impide que el empleador desvincule a un trabajador si no hay una justa causa. En eso radica básicamente esa protección tan importante que es el fuero sindical. Ahora, igualmente me han preguntado si es conveniente para un trabajador independiente hacer parte de un sindicato. Esa es una pregunta muy común, muy importante, muy entendible, porque a veces equívocamente identificamos a los sindicatos con las huelgas,
con los pliegos de peticiones, con las negociaciones colectivas, y muchas veces no nos vemos reflejados allí. Digamos que un sindicato tiene una función muy importante y es negociar las condiciones de trabajo con su empleador, pero hay que advertir que no es la única función. Los sindicatos tienen muchas funciones. Hay sindicatos que se caracterizan por tener trabajadores que hacen parte de una empresa como trabajadores subordinados. Hay sindicatos que se caracterizan por tener trabajadores subordinados de varias empresas de la misma actividad, y hay sindicatos, muy especialmente en el sector de la salud, que se caracterizan por tener una actividad similar, hacen parte de un gremio. Un ejemplo muy recurrente en esto y muy activo, diría yo, especialmente en el departamento de Antioquia, es la Asociación Médica Sindical Colombiana, ASMEDAS. Es un sindicato de médicos, y esos sindicatos gremiales, como es este caso, el de ASMEDAS, están conformados por trabajadores que tienen relaciones laborales subordinadas y por trabajadores independientes. Es un caso típico, característico de ello. La pregunta que se hace es, bueno, ¿y para qué nos sirve un sindicato en ese sentido? Yo creo que la respuesta nos la da la legislación. Ya les decía que una función muy importante de los sindicatos es la negociación colectiva de trabajo, pero no es la única. Yo voy a referir algunas de las funciones de los sindicatos para que ustedes puedan identificar realmente la utilidad y los beneficios de ello. Dice una norma que es el artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo, que los sindicatos en general tienen como función estudiar las características de la respectiva profesión y los salarios, prestaciones, honorarios. Resalto el tema de los honorarios porque los honorarios es un concepto precisamente adecuado para trabajadores independientes. O sea que va a estudiar el tema de la remuneración de los trabajadores independientes para muchos propósitos gremiales. También estudia sistemas de protección o de prevención de accidentes y demás condiciones de trabajo referentes a sus asociados para procurar su mejoramiento y su defensa. En una época como la actual, es evidente la importancia que tendría o que tienen los sindicatos en ese sentido. O sea, estamos enfrentando una situación muy compleja, muy difícil, donde realmente los gremios adquieren una trascendencia porque no van a tener una actuación directa exclusivamente con un empleador, sino con el mismo Estado, con el gobierno, con las direcciones seccionales de salud, con las alcaldías, con el ministro de salud, etcétera. O sea, son grupos de presión bien importante para defensa de sus propios intereses. Igualmente nos dice la ley que un sindicato propulsa el acercamiento de empleadores-trabajadores sobre bases de justicia, de mutuo respeto y de subordinación a la ley, y además busca colaborar con el perfeccionamiento de los métodos particulares de la respectiva actividad y en el incremento de la economía en general. Esta última parte no es exclusiva de los trabajadores subordinados, sino obviamente también se adecúa perfectamente a trabajadores que tienen la característica de ser independientes. Un sindicato, también lo dice la ley, asesora a sus asociados en la defensa de los derechos emanados del contrato de trabajo o de la actividad profesional correspondiente y los representa ante autoridades administrativas, ante empleadores y ante terceros. O sea, el sindicato tiene una función bien importante de representación en muchos aspectos. Además, promueve la educación técnica y general de sus asociados, presta socorro a sus afiliados en caso de desocupación, enfermedad, invalidez o calamidad. E igualmente, y esto es importantísimo, promueve la creación y fomenta el desarrollo de cooperativas, cajas de ahorro, préstamos y auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos técnicos, entre muchos otros aspectos que es bien importante tener en cuenta. O sea, un sindicato tiene muchas funciones en defensa de cada uno de sus afiliados y es un grupo de presión importantísimo. Yo diría que también debe participar muy activamente en la construcción de una política social, debe participar activamente en las propuestas normativas y creo que hoy Colombia y el mundo está haciendo profundas reflexiones sobre la normatividad que hemos tenido.
normatividad que muestra un fracaso total. Tenemos el caso del sector salud. Para mí, personalmente, respetando cualquier otra opinión, esto que nos está pasando muestra unas falencias enormes en todo el sistema de seguridad social en salud que hay que empezar a revisar. Y si lo miramos desde el punto de vista laboral, llegamos a la misma conclusión. La precariedad en el trabajo, la llamada tercerización, etcétera. Son temas que no garantizan un trabajo en condiciones dignas como lo exige la Constitución Política del año 1991. La obligación de los sindicatos y la posibilidad de participar activamente en la construcción de ese Estado social de derecho, ahí se refleja perfectamente. O sea que la respuesta es inquietudes. Un sindicato es sumamente útil para trabajadores subordinados y para trabajadores independientes. Y yo le agregaría, iría mucho más allá, es sumamente útil para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Me preguntan igualmente, ¿es posible que hayan represalias por conformar un sindicato, hacer parte de un sindicato? Pues a ver, yo como abogado tengo que decir que legalmente no es posible, pero sí tenemos que tener en cuenta el ser y el deber ser. El derecho es el deber ser, o sea, no es posible que un ciudadano mate a otro. No es posible que un representante del Estado robe plata. Ese es el deber ser. El problema es el ser. O sea, lo que realmente ocurre. Infortunadamente, Colombia es un país que se ha caracterizado a nivel mundial por ser un país que ha tenido una cultura antisindical muy evidente. Y esto se refleja de muchas maneras. En Colombia ha habido muchos atropellos contra directivos sindicales y obviamente eso va en contravía de ese deber ser. Lo que debemos buscar como sociedad es que ese deber ser realmente sea lo que es y debemos buscar los controles para ello. De todas maneras, yo ya les decía que constitucionalmente existen una serie de protecciones. Los empleadores ni el Estado pueden intervenir en las organizaciones sindicales. Hay unos principios muy importantes que están consagrados a nivel internacional, que se consagraron igualmente en la Carta Política del 91, como es la libertad sindical. Y es una libertad plena. Cada persona, si quiere, libremente se va a vincular a un sindicato, va a crear un sindicato, pero libremente también, si lo quiere, se retira de un sindicato. O sea, es una libertad total. El artículo 39 de la Constitución hace referencia a otro postulado que es maravilloso desde mi punto de vista, que recoge el buen propósito consagrado en convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como es la autonomía sindical. Un sindicato se maneja autónomamente, no debe tener injerencia ni del empleador, ni de terceros, y menos del Estado. Y adicionalmente, si miramos ese artículo 39 de la Constitución, en concordancia con el artículo 53 de la Carta Política, con los artículos 93 y 94, podemos señalar que aquí tenemos lo que se ha llamado un bloque de constitucionalidad bastante sólido. O sea, la Constitución nuestra en esa materia no son solamente las normas legales, las normas constitucionales, sino también esos convenios de la OIT debidamente incorporados e incluso tratados internacionales sobre derechos humanos que garantizan el derecho a asociación sindical. Eso hace parte de ese bloque. O sea que tenemos teóricamente una adecuada protección. Y esa protección, y yo llamo mucho la atención sobre esto, no solamente debe hacer que el Estado permita que se creen sindicatos. Lo que debe hacer el Estado es impulsar las organizaciones sindicales. Si ustedes miran con cuidado los convenios de la OIT que les mencioné, la obligación del Estado es impulsar, garantizar y promover organizaciones sindicales. Y esa es la pregunta que yo haría al Estado colombiano en este momento. ¿Usted cómo ha cumplido esa obligación, si es que la ha cumplido? Y yo estoy seguro que no la ha cumplido, desafortunadamente. Por eso tenemos como sociedad un reto bastante fuerte de esa forma. Ahora, yo quiero finalizar señalando lo siguiente. Yo les decía que hay distintos tipos de organizaciones sindicales. Hay unos sindicatos que son de empresa, se conforman por trabajadores de una misma empresa. Los otros son de industria, varias empresas de la misma rama o actividad económica, y los sindicatos gremiales, que es donde
entendería yo que estarían orientados ustedes. Aquí la característica es que se juntan los intereses relacionados con el gremio, que pueden ser laborales subordinados o laborales no subordinados. O sea, el reto es bastante grande. Yo estoy seguro que ustedes como gremio tienen una serie de aspiraciones y de reclamos. En algunos casos con sus propios empleadores, en otros casos con el Estado y yo diría que también con la sociedad. O sea, crear un sindicato tiene una trascendencia enorme y a mí me parece que se logran muy buenos propósitos bien manejada una organización sindical. Igualmente, obviamente, encontraremos de todo en el medio, como si usted mira empresas, hay empresas que funcionan muy bien, otras muy mal, hay empresas que roban al país también, hay empresas que funcionan decentemente, por llamarlo de alguna manera. Asimismo, encontraremos organizaciones sindicales con las características. Pero bien manejada, una organización sindical obviamente es sumamente útil. Yo por eso sugiero siempre que se piense en hacer uso de ese derecho fundamental y el Estado nos debe promover las organizaciones sindicales, por lo tanto tiene que apoyar ese tipo de actividad y culturalmente debemos ser proclives hacia el respeto de los sindicatos. Y se me venció el término, dejo en estos puntos mi intervención. Nuevamente agradezco muchísimo la invitación que se me ha hecho a este importantísimo evento. Bueno, muy buenas gracias, muchas gracias, doctor Ballesteros. Yo creo que ahorita y de pronto para final, después de pasar la ponencia del doctor Boris, me gustaría también como puntualizar un poquito frente a cuáles serían esos retos de un sindicato gremial y claramente porque nuestro campo laboral es muy, hay un gran porcentaje independiente y se hace mucho la pregunta de cuáles serían los beneficios de un independiente en un tipo de este sindicato. Pero entonces voy a darle la palabra al doctor Boris y ahorita retomamos esa pregunta, ¿le parece? Me parece muy bien, doctor, muy bien. Gracias. Doctor Boris, bien pueda, por favor. Muchas gracias, profesor Julián. Muchas gracias al doctor Ballesteros por esa presentación tan muy ilustrativa. Aprendimos bastante, revisamos varios puntos muy bien. Yo no soy un experto, yo soy graduado de la Antioquia, obviamente, soy graduado acá en Nueva York y desde que estaba en la universidad en la de Antioquia, yo siempre he creído bastante en la importancia de la asociación. Cuando vine acá también empecé desde estudiante a pertenecer a las asociaciones. Aquí lo que voy a hablar hoy básicamente se refiere a la Academia de Odontología General. De acuerdo a la descripción del abogado, la Academia de Odontología General es básicamente un sindicato conformado por miembros, por odontólogos, básicamente graduados de todas las partes del país. También tiene tiene capítulos internacionales y también acepta miembros que son especialistas. Además de esa se llama el AGD, la Academia de Odontología General. Hay otra que es mucho más grande, se llama la Academia Americana de Odontología. Esa embarca a todos los profesionales y políticamente representa más a los profesionales, pero también es un sindicato que, como lo voy a explicar desde este punto de vista, acá las políticas y la forma educativa es más lo que aquí llaman un sistema libertario, o sea, es más orientado al punto de vista individual. Entonces la forma como, y voy a volver a eso después cuando hablemos de que la mayoría de los miembros del sindicato, de la asociación a la que nosotros pertenecemos son trabajadores independientes, después de eso voy a volver. Pero buscando desde el punto de vista individual la forma en que se presenta acá los sindicatos y cómo los beneficios, es describiéndose como una asociación para favorecer al individuo. Y por medio del favorecimiento del individuo, ese individuo va a prestar un mejor servicio a sus pacientes, que es la forma como directamente nosotros mejoramos la sociedad a nivel individual. Obviamente hay muchas formas de mejorar la sociedad y la profesión a nivel colectivo, pero así es como se ve acá y por eso está conformado por muchos miembros independientes. La que representa
especialista de la Asociación Americana, obviamente tiene muchísimo más plata y tiene muchísimo más influencia a nivel nacional, y ellos curiosamente entrenan a sus miembros desde que son estudiantes. Acá cuando uno es estudiante de odontología, las dos asociaciones pagan por la membresía de los estudiantes para tener ese canal activo de líderes que empiezan a formarse desde que están en la facultad de odontología. Una vez salen a trabajar, ya muchos de esos saben bastante acerca de lo que el abogado llamaba demandas de nuestra profesión y de las garantías que exigimos como profesionales, porque no podemos olvidar que nosotros somos profesionales del sector salud, y aunque muchos de nosotros trabajemos en el nivel independiente, básicamente y políticamente es obligación del Estado garantizar la prestación de los servicios de salud. Ya la pregunta es si el Estado paga por él o no, esa es otra pregunta como para otra discusión más grande, pero es obligación del Estado garantizar la salud de sus ciudadanos, y una de las más fundamentales. Dentro de las preguntas la primera pregunta de la que voy a hablar es: ¿por qué es necesario que los odontólogos se asocien? Esta es una muy buena pregunta, obviamente. Uno la puede mirar desde el punto de vista negativo, y también puede escribir cómo es un desastre cuando los odontólogos o cualquier profesión no se asocia y no tiene una representación importante ante el gobierno. En política hay un dicho común acá que dice que los que no, con referencia a la mesa, los que no están sentados a la mesa, no es que no estén en la mesa, sino que hacen parte del menú. Entonces, desde el punto de vista de una profesión, es mejor tener representación en la mesa, que no ser parte siempre del menú, como pasa cuando no se tiene representación. Pero para responderle a la pregunta, se puede decir que existen muchas razones, pues, para formar asociaciones profesionales y lo que se considera básicamente un sindicato. La primera es para fortalecer el propio gremio y así garantizar la prestación de un servicio eficiente, adecuado y de cobertura nacional o de cobertura para todas las personas que lo necesitan, los pacientes. La segunda es: estas agremiaciones ayudan estimulan el entrenamiento continuo, el mejoramiento individual en las técnicas, en los servicios que nosotros prestamos. Entrenan al profesional en cuestiones legislativas, que son muy importantes. Es muy importante participar de las cuestiones legislativas, estar enterado de las cosas cuando van a pasar, y muchísimo más importante cuando se están gestando, porque muchas de las asociaciones y muchas veces los problemas que se señalan con los sindicatos es que algunas veces son reactivos, por lo menos acá. Acá los sindicatos son fuertes. Hay sindicatos de médicos, de enfermeras que son poderosos, obviamente los profesores, la policía, todo eso tienen sus sindicatos y son fuertes y son bastante representativos, sino que jugando con la semántica, como siempre, se llaman asociaciones profesionales o asociaciones de esto, o son asociaciones de benevolencia en el caso de la policía en algunas instancias. Pero son al fin y al cabo sindicatos. Están peleando ante los empleadores las mejores condiciones para trabajar. Ante el gobierno están peleando por las condiciones para permitir que el trabajo sea prestado de una manera eficiente. Y la tercera parte, que acá también se utiliza mucho, es como para negociar como grupo. Para negociar como grupo no solamente ante los proveedores de los materiales que nosotros compramos, sino para... acá los seguros hay muchos seguros privados, entonces gran parte de los pacientes tienen seguros privados, y esos seguros privados algunas veces actúan como monopolios, y un seguro es un intermediario, entonces ellos se quedan con la mitad de la plata. Ellos deciden cuánto pagan, cuánto van a pagar, si pagan o no, si garantizan el pago. Entonces, en este caso, nuestra asociación, nuestro sindicato, es una gran fuerza de presión en contra de los seguros. No solamente en contra de los seguros, sino en contra del gobierno.
Les voy a poner un ejemplo. Cuando empezó lo del COVID-19, el COVID-19, estaban diciendo que no había equipo de protección. Entonces el equipo de protección iba a ir solamente para los hospitales y los casos de emergencia. El 80% de los odontólogos son privados y desde el punto de vista de nuestra profesión, si la gente no viene a los sitios privados a que le atiendan sus emergencias orales, en este caso, van a ir al hospital y van a cuestionar más el hospital y mucha gente no quiere ir, los doctores no quieren que muchos pacientes vayan al hospital en tiempos de una pandemia por obvias razones. Entonces nuestro grupo tiene lo que aquí llaman un lobbyist, un lobbyist. Nosotros pagamos por una persona que hace presión en el gobierno y eso es parte del sindicato y él nos mantiene indicados. Aquí la forma que se maneja es a nivel federal y a nivel local. A nivel local, el gobernador tiene una junta que regula la prestación de los servicios de odontología, en este caso en Nueva Jersey. Yo he servido de representante ante esa junta, por ejemplo, por parte de la asociación, y la asociación siempre tiene un representante allá. Siempre. Siempre que hay una reunión, hay un representante. ¿Por qué? Porque hace falta estar enterado para no ser reactivos, sino para influenciar las legislaciones antes de que pasen, no solo para mejorarnos a nosotros individualmente ni colectivamente, sino para al final fortalecer a los pacientes. Entonces es muy necesario que los odontólogos se agremien y se asocien para poder prestar los servicios para los que recibimos el entrenamiento, para poder mejorar a la sociedad en ese sentido y para poder generar empleo, que es otra de las formas en las que mejoramos la asociación, la profesión. Hablando de mi experiencia con asociaciones en el extranjero, lo primero que yo podría decir fue que cuando yo empecé a participar como estudiante, yo me metí como estudiante a la Asociación Hispana Odontológica y empecé a participar pues en los grupos y básicamente uno de esos grupos grandes me reclutó, me dieron entrenamiento. Después de graduado he tenido entrenamiento con ellos a nivel de liderazgo y varios, en este momento estoy en otros, pertenezco a varios comités. No estoy diciendo eso para mostrar como a logro personal, sino para mostrar el tipo de inversión que ellos hacen y cómo aquí creen en los sindicatos y en las organizaciones de este estilo. Nosotros tenemos unas asambleas, tenemos representaciones departamentales, estatales en este caso, y nacionales, tenemos unas juntas locales y tenemos representantes en todas las universidades. Tenemos representantes de los profesores que alimentan la asociación con estudiantes desde el principio. No, muchas veces yo sé que con el nombre que tienen los sindicatos a veces allá, con lo que es tan antisindicato en Colombia, pueden pensar que entonces es como, están indoctrinando a los estudiantes, ¿no? La mayoría de estudiantes se les pagan becas para proyectos, se les enseñan las actividades legislativas, ellos van a Washington en los días que tienen que hablar ante el Senado, hay veces ante el Senado de los diferentes estados, entonces reciben un muy buen entrenamiento, se exponen a las causas de la profesión y eso da muy buenos resultados, porque eso nunca para, es increíble. Muchos de los miembros que tienen 40, 50 años en esos sindicatos son desde que eran estudiantes. Ese es mi caso personalmente también. Ellos representan a los estudiantes, si uno tiene un problema legal, tenemos una rama, representa legalmente a los miembros, no solamente en cuestiones laborales, sino en cuestiones. Acá hay muchas cuestiones de demandas y cosas de esas, entonces ellos representan a muchos de los abogados, a muchos de los miembros. Además, cuando uno tiene que firmar esos contratos con los seguros, esos contratos son, para el abogado, me imagino que es muy fácil leer un contrato, pero para uno eso es horrible. Esos contratos son supremamente complicados y como para un empleado, como para un dueño de un negocio independiente, así es como si usted sin saber firma su sentencia de muerte. Lo que hace la asociación es que ella revisa los contratos
La asociación representa a los odontólogos ante el gobierno nacional. Cuando lo del pipí que no les terminé de contar, ellos fueron y les dijeron al gobernador, si todos los pacientes se van para el hospital, eso va a ser muchísimo peor. Nosotros estamos demandando que todos los odontólogos se les provea con su equipo protector. Eso fue, estuvieron en una pelea, y estuvimos en discusiones como 2 semanas. Al fin de 2 semanas ellos decidieron y a todo el mundo le mandaron por correo como 50 máscaras de protección, de N95. Eso es algo que como asociación, eso es grande. Como asociación, eso dice mucho del poder político que uno tiene. Cuando están haciendo el plan de salud, en ese momento, uno del equipo del cirujano general, que es como el ministro de salud, es un odontólogo y es un odontólogo de la asociación. Entonces, eso es uno sabe que cuando están legislando y están haciendo sus planes a nivel nacional que nos pueden afectar a todos, allá está el representante y el representante escribe su reporte a la asociación cada mes. En general, él manda una carta diciendo lo que está pasando y se reporta a la asociación semanalmente. O sea que la asociación es tomada en serio aún por los entes gubernamentales, ya sea locales, ya sea estatales. La otra parte que hacemos es prestar servicios a la comunidad más menos favorecida, se puede decir, es odontología gratis para los niños, odontología gratis para los adultos que la necesitan, programas de cáncer. Todos esos programas son ideas de los miembros. Ellos las desarrollan y la asociación simplemente cubre por los fondos. Entonces, así es como yo considero, por eso es que yo considero que es muy importante ser miembro de una asociación, y eso es lo que yo les puedo contar desde mi experiencia. Cuando se mejoran las condiciones del gremio como gremio, se mejoran no solamente, ahora que estábamos hablando de una de las preguntas que le hicieron a la abogada, era que por qué era tan importante que los independientes fueran miembros de un sindicato. Cuando se mejoran las condiciones de un gremio como tal, eso sube lo que se llama básicamente el estándar de práctica, el estándar de contratación y la forma en que se tratan a los empleados, a los profesionales en su remuneración por parte de los seguros. Entonces, cuando pasa algo a un odontólogo que es independiente y no es miembro de una asociación, porque yo no voy a decir que la asociación representa el 100% de los odontólogos, no. Representa como al 45%, pero eso es muchísimo peso para una asociación profesional. Y cuando un odontólogo no está representado por nadie, él está en contra en este caso, el gobierno, en contra de los seguros, no tiene quien va a representarlo con más experiencia, no tiene quien pueda revisar esos contratos por ellos. Es totalmente un desastre. Cuando el abogado también hablaba, cada año nosotros pagamos para que una compañía haga una encuesta de los precios, de la forma como los inseguros pagan los procedimientos y los costos privados de esos procedimientos para mantener un mínimo. Porque entonces, si usted está, eso es muy delicado porque eso habla de antimonopolio y todo, porque acá los seguros son muy poderosos. Pero la asociación los mantiene a un mínimo, porque no hay nada que permita a un seguro decir, les voy a pagar 50% menos del año pasado porque hice menos plata. Si la asociación no estuviera ahí garantizando eso, como los contratos de los seguros son individuales, nadie se daría cuenta con eso. Como la forma que se le pagan a los empleados por parte de los empleadores son en discusiones individuales, no habría como una red donde buscar eso. Eso es lo que la asociación presta. También tenemos bastante representación ante todos los entes gubernamentales. Y a nivel de los hospitales, a nivel de las residencias, a nivel de los hospitales y más que todo las universidades que también emplean a los odontólogos, el sindicato es básicamente un empleador. Acá esos sindicatos, ellos escogen a los trabajadores. Ellos son un empleador, ellos escogen
el hospital o lo que sea, el sindicato tiene el poder suficiente para decidir a quién contratan y a quién no, y de esa forma mantienen como el estándar de qué tanto se paga a los empleados y están vigilando que todas las condiciones que se pidan, por ejemplo, de entrenamiento, de materiales, de equipo, se cumplan en el día a día. También el grupo de nosotros participa en todas las campañas de prevención, en los estudios epidemiológicos. Ellos tienen bastante presión en Washington en este caso y garantizan que la plata que se haya invertido en esa investigación sea aplicable y que de hecho se aplique, y más que todo lo aplican. Por ejemplo, en este momento acá no era legal, pero gracias a la asociación, como 10 años peleando, hicieron legal el fluoruro estañoso, y eso lo está, no sé si en Colombia lo están usando, pues eso es ya un poco técnico, pero lo están usando como para detener la caries. Entonces, eso en este momento, antes no lo pagaban, no lo querían hacer, el sindicato peleó eso, y en este momento es una de las cosas que se hace, es una función preventiva, y ayuda pues a mucha gente que no puede pagar para tener restauraciones en los niños, en mucha gente que el gobierno cubre con ellos en lo que allá vendría a ser el CISBEN. Lo que les hablé antes era de que somos representantes en casi todas las mesas, y tenemos cuando el abogado hablaba de lo que se debe ser y lo que es, el sindicato es prácticamente, o las asociaciones y todas estas agremiaciones son prácticamente el puente para lograr que lo que debe ser sea lo que es, o lo que es sea como lo que debe ser. Para eso es que uno tiene como una misión, y la visión del sindicato debe ser de acuerdo a eso. La visión del sindicato como debe ser como la sociedad que nos imaginamos todos. Esa debe ser su visión, y la misión del sindicato debe ser como la contribución de nuestro grupo en pro de hacer esa visión una realidad. Si queremos que todo el mundo, que no haya caries, que todos los niños tengan atención, que haya prevención, que no tengamos que estar usando pues la pieza de mano en los dientes, sino que trabajemos menos, que la gente no se tenga que poner implantes porque no perdió sus dientes. Todo eso es lo que podemos hacer si tenemos una agremiación fuerte con representación a nivel gubernamental, garantizando una buena remuneración a nivel individual. Todo eso es lo que hace un sindicato, por ejemplo. Y eso concluiría mi presentación, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Boris. Yo creo pues que de todas maneras eso, escucharlo a usted es un aliciente, porque en un país como Colombia, donde se ha estigmatizado las experiencias sindicales, ¿cierto? Y donde la defensa de los derechos fundamentales se asocia a asuntos delictivos en algunas ocasiones, escuchar experiencias de países que para la gran mayoría no profesan pues asuntos, por así decirlo, de izquierda o de defensores de derechos humanos, y escuchar que en el seno de ese país se gesten asociaciones que tienen más orientaciones sindicales para mejorar las garantías tanto de los trabajadores y la defensa del derecho a la salud bucal de los ciudadanos en Estados Unidos. Entonces, agradecerle a usted por tan excelente presentación. En el chat también agradecerle al Metrosalud que se hace presente, al doctor José Ariza, que es uno de los, y Sebastián también, que hacen parte del equipo operativo de esta idea que se viene gestando a nivel nacional, que es el Sindicato Gremial Odontológico de Colombia, SIGO, ¿cierto? Entonces es una estrategia que está tratando de aglutinar y converger para poder generar todas estas acciones que ustedes nos proponen. También hay algunas preguntas y se las voy a hacer libres a ustedes. De pronto el doctor Boris nos puede hablar desde su experiencia, y el doctor Castellanos, que tiene tanto conocimiento del tema en Colombia, y nos hacen unas preguntas muy relacionadas son las siguientes. Una es de cuál consideran debe ser la primera actuación de un sindicato de odontólogos una vez conformado, y hablando pues en el caso de lo gremial. También nos preguntan cuál sería el papel que juega un sindicato en la educación continua, en la formación de profesionales y cualificación. Y también Gloria Patricia de Metrosalud plantea que los sindicatos no pueden ser empleadores, sería contrato sindical, que
equivale terciarización laboral. Chévere, doctor, usted que tiene conocimiento del tema para poder aclararnos este tipo de preguntas. Y le dejaría también la pregunta que había dejado en punta de la importancia de un sindicato y cuáles son los beneficios para los independientes, ¿cierto? Entonces, ¿quién quiere responder primero? Si quieren, yo hago la respuesta mía para seguir el orden, pero sí me sugeriría que me repitiera la primera, que no le entendí la parte final de la primera pregunta. Sí, señor, ya procedo. La primera es cuál sería conformado el sindicato de odontólogos para nuestro caso, cuál sería la primera acción que debería tomar un sindicato. Ya está conformado, se hizo la asamblea, se celebraron los estatutos, ¿cuál es el trabajo que debe empezar inicialmente un sindicato? Bueno, entonces yo voy a comenzar con la inquietud que me había dejado anteriormente, aunque creo que el doctor Boris fue sumamente claro en lo que efectivamente puede hacer un sindicato y la utilidad para un trabajador que sea independiente. Me parece que quedó claro ello y sin perjuicio de repetir algunas de las ideas, yo clasifiqué como distintas actividades que puede hacer un sindicato en general y que beneficia a trabajadores independientes. Digamos que lo primero, y en Estados Unidos pues se utiliza mucho el lobby, oficialmente, formalmente, aquí se utiliza, pero no tan abiertamente, pero creo que es un ejercicio interesante, así no lo llamemos lobby, es el ejercicio de la presión como grupo de interés. Es una presión a todo nivel, y cuando digo a todo nivel, es todos los órganos que producen leyes o producen normas o definen reglas de juego, como sería, por ejemplo, ante el Congreso de la República, participando, inclusive proponiendo proyectos de ley ante entidades locales para efectos del funcionamiento y permisos, protocolos de funcionamiento de esa actividad que realmente debe tener una regulación, pero debe ser racional. Yo diría que todo esto iría orientado a establecer garantías para que se pueda desarrollar la profesión debidamente, una regulación del tema de los honorarios, aspectos incluso de carácter tributario, eso se puede presionar obviamente, y los trabajadores independientes sabemos, porque yo también lo soy, los trabajadores independientes sabemos la dificultad que tiene a veces del tema tributario. Ese tema se puede efectivamente incidir para que haya una regulación adecuada sin perjuicio de algunas normas de carácter técnico que ustedes conocen más, pero que sea presionado desde el gremio, porque es que individualmente yo pienso que cualquiera de estos puntos sería prácticamente imposible lograrlo, de manera que si hay un gremio fuerte que va a tener buena presencia, pues indudablemente va a tener la posibilidad de que esto sea más eficaz. ¿Qué más es útil para un trabajador independiente? Que pueden hacer los sindicatos perfectamente, dependiendo pues del manejo que se dé, es participar en la colaboración, en la financiación de muchos temas. Dice la misma ley que el sindicato sirve de intermediario para adquisición y distribución de artículos de consumo, materias primas y elementos de trabajo a precio de costo. Yo creo que por esa vía es factible lograr unas facilidades para que se puedan adquirir los equipos para desempeñar adecuadamente la profesión e incluso las capacitaciones, que es una de las funciones sin duda que tiene una organización sindical. Capacitación no solamente en la profesión, aunque obviamente es muy importante, pero no solamente en ese tema, sino hay muchos temas que los sindicatos pueden orientar. Yo hago parte de un grupo de abogados que asesoramos varias organizaciones sindicales y en algunos casos el contrato que ellos tienen con nosotros es para garantizar a los trabajadores capacitación en muchos temas. Y ahora, por ejemplo, que se produjeron tantos decretos con fuerza de ley de muchos temas, hay muchas inquietudes que no tendrían que ver ni con la actividad profesional. Para poner un ejemplo simplemente, ese tema de los arrendamientos, ya sea como arrendador o arrendatario, que se ha discutido tanto, pues es un tema que a nosotros nos están invitando también para efectos de dar capacitaciones sobre eso. O sea, no tiene que ver directamente con ello,
pero esos sindicatos que nos están invitando a ellos consideran que realmente es parte de su función lograr ese tipo de capacitación. Y también es importantísimo tener en cuenta que a través de una organización sindical se puede garantizar asesorías de tipo legal, por ejemplo. Igualmente, como les contaba, por esa función que tenemos como asesores, pues parte del contrato es eso. Entonces, ¿qué se hace? Se diseña un mecanismo mediante el cual el trabajador acude al sindicato para concertar la cita con los abogados y ya se definen unas condiciones para ello en distintos temas no solamente de carácter laboral, sino de temas de carácter civil e incluso de carácter penal, dependiendo de cómo se vaya a manejar eso. Pues ya fíjese que hay una serie de beneficios personales que son trascendentales, que no están ligados exclusivamente al tema de la actividad profesional, pero la actividad profesional obviamente también es sumamente importante. La pregunta que me hacen sobre cuáles serían las actuaciones iniciales. Pero primero se organiza el sindicato, que es la parte formal, tienen que reunirse en una asamblea las personas interesadas. En este momento, por las condiciones objetivas que tenemos tan difíciles, donde no es posible juntar mucha gente, la virtualidad es el mecanismo óptimo e ideal. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis porque ha habido muchas discusiones sobre cómo va a funcionar un sindicato en este momento, si normalmente lo tradicional es que juntábamos a muchas personas en un espacio reducido y ya no se puede lograr. Pero de todas maneras yo pienso que el derecho fundamental de asociación no se puede suspender y por eso aparece la virtualidad. En este momento pienso que estamos reunidos muchas personas y estamos cumpliendo el objetivo de transmitir información, recibir información, plantear inquietudes. Nada se opone a que a través de esta virtualidad se logre ese buen propósito. De hecho, ya he participado en la creación de organizaciones sindicales donde hemos utilizado este mecanismo sin obstáculo alguno. Hay personas que tendrán dificultades para el manejo de la tecnología, pero pienso que son dificultades fácilmente superables. Bueno, pero ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Yo lo que creo es que un sindicato tiene una labor inicial muy importante, es la promoción. La promoción en un ambiente hostil, entendamos esa parte. Y eso hay que irlo superando, porque definitivamente Colombia se caracteriza en el mundo sindical, se caracteriza por ser un país totalmente enemigo del sindicalismo, así en las normas y en los discursos se diga otra cosa. Y eso genera todo un ruido, genera toda esa imagen negativa a que se hace referencia en la pregunta y por eso incluso muchos sindicatos prefieren no llamarse sindicatos, prefieren llamarse asociaciones. Hay asociaciones de empleados del municipio de Medellín, pero son verdaderos sindicatos. El nombre no interesa, pero acude a esa definición precisamente por ese tema cultural complejo. Ahí se marca el sindicato muchas veces y tenemos enemigos, y yo he sido profesor universitario y me encuentro con alumnos que de frente empiezan a hablar pestes del sindicalismo, los que atreven, y empezamos a hacer una buena discusión sobre el particular, porque a mí me gusta entender ese fenómeno y tratar de debatir siempre las ideas, pero si siento realmente ese rechazo. Hay muchas facultades de derecho que lo que hacen es vender la idea de que vamos a aprender a destruir sindicatos como abogados, y es lamentable que en una facultad de derecho se hable de un antiderecho, porque estamos hablando del derecho a asociación sindical. Por eso, la primera actuación, en mi criterio, más importante, es una buena promoción de la misma organización. Es captar a la gente y vender la idea de que eso es necesario, es importante, y yo creo que sería trascendental. Esa idea me lleva a otra, y la otra es participar muy activamente en órganos importantes para que ustedes se vayan posicionando en un medio y los vayan a mirar con bastante respeto. Hay muchas organizaciones sindicales que están muy bien posicionadas. Aquí acaba de hacer una pregunta una integrante de una de ellas que es muy posicionada, se mira con mucho respeto. Una organización que tiene ya historia y que ha hecho presencia y defiende cabalmente los intereses de sus afiliados. Esto es lo que debe hacer un sindicato muy rápidamente.
ir cogiendo confianza e ir mostrando su importancia. Ya lo otro, lo que seguiría, depende de muchos temas. Depende de la financiación que tenga. La financiación en buena medida depende de los ingresos que tienen los mismos afiliados, del número de afiliados. Ya diseñarán las estrategias, pero es muy difícil en abstracto decir qué es lo conveniente en un primer momento. Pero yo creo que cualquier organización en un primer momento tiene que definir claramente cuáles son sus objetivos y es parte de la invitación que creo que se está haciendo, es que se defina eso, pero es importante que ustedes sepan qué se puede hacer específicamente en ello. El papel en la educación continua, sin duda, es un papel trascendental. Yo creo que el profesor Boris hacía referencia a la parte de la relación que hay que tener con las universidades. Una buena organización sindical de este tipo debe tener una ascendencia enorme sobre las distintas facultades de la temática pertinente. Y esa ascendencia se conquista. No se les va a regalar, hay que conquistarla. Cada pasito lo tienen que dar con bastante cuidado, pero con firmeza, diría yo. Gloria Patricia hace referencia a los contratos que se hacen a través de los sindicatos, que en Colombia se conocen como contratos sindicales. Esa figura del contrato sindical que nació a principios del siglo pasado en Colombia, cuando se hizo para que se formalizaran relaciones no formalizadas, relaciones que no tenían vínculo laboral, eran una informalidad total y se trata de hacer eso. Infortunadamente, la figura del contrato sindical en nuestro país ha sido tergiversada completamente, se ha convertido en una simple intermediación que manipulan los empleadores. Y eso, pues yo comparto la crítica absolutamente. Yo no soy amigo del contrato sindical, como no soy amigo de la tercerización laboral, que lo que termina es precarizando por completo una actividad laboral. Y es lamentable ver cómo en el sector salud esa precariedad es, digamos, el referente más visible y más desafortunado. Entonces, yo pienso que lo que hay que buscar a través de las organizaciones sindicales es que cuando hayan relaciones subordinadas sean relaciones laborales con todas las garantías que tiene cualquier trabajador para que realmente estemos encuadrados en lo que denominamos trabajo en condiciones dignas de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución o como lo ha acuñado la OIT, trabajo decente. Eso es lo que debemos de buscar como sociedad y reitero para finalizar esta partecita, creo que la obligación del sindicato es que tratemos de hacer efectivo ello, pero el sindicato en abstracto no lo hace. El sindicato es una agrupación de personas, cada uno pone su granito de arena para lograr estos propósitos tan loables. Perdón. Primero que todo voy a responder a la última pregunta porque creo que no me expresé muy bien y como que creé cierta controversia ahí. A lo que me refería por el término de empleadores es que la mayoría, el proceso de contratación acá lo hace el Departamento de Recursos Humanos. Cuando los sindicatos están en las empresas y son representativos y tienen bastante fuerza, parte de los contratos que tienen los sindicatos es que ellos son parte del equipo de recursos humanos que va a contratar a las personas y así es como ellos son parte del proceso y están vigilando directamente y están certificando que los derechos de los empleados se vayan a respetar desde el principio, porque acá también desde hace mucho tiempo esa es la forma en que han debilitado los sindicatos, porque acá los sindicatos, no, como dijo el profesor, no es que las empresas no crean sindicatos, los dueños no abren sindicatos. Son los trabajadores los que han formado los sindicatos y los que se han ganado. Y es curioso hablar de un lenguaje hostil. Acá no es un lenguaje tan violento, aunque sí ha existido violencia en el pasado contra el movimiento sindical y de hecho se oponen bastante, los republicanos y personas de esa ideología se oponen bastante a los sindicatos. Acá no se celebra el 1 de mayo. O sea, acá no es como una parte que se promuevan los sindicatos. Es muy diferente que los sindicatos los promueva el gobierno a que los sindicatos sean fuertes. Los sindicatos son fuertes porque son fuertes por las personas que los forman
y llevan bastante tiempo y son personas que entienden el sistema y entienden que la única forma de tener alguna injerencia en el sistema es siendo parte del sistema y jalando para su lado, ¿cierto? Y entonces la forma de jalar para su lado es eso. Yo también, yo no quiero decir, yo estoy totalmente en contra de eso, de la creación de cooperativas y de todos esos mecanismos que se usan para disminuir las garantías de los profesionales y en última instancia cuando a los profesionales les pagan menos para que los hijos se eduquen, para que puedan invertir en la sociedad. Entonces, obviamente, eso no es un bien para nadie. Bueno, ya quería sacar eso ahí de primero. Lo segundo es, la primera acción que yo creo que debe tener un sindicato, como en este caso un sindicato de odontólogos, es como en este momento en YouTube, todos esos youtubers que cogen a los influenciadores primero que todo y los utilizan para influenciar a la otra gente. Eso es lo que deben hacer, lo que yo creería que sería el primer momento. Reconocer como esos profesores, estas personas que tienen que no han podido formar un sindicato por diferentes razones, pero que comparten la idea y ven la importancia y pueden influenciar otros grupos, traer a esas personas como miembros de las juntas, como miembros de organizadores del sindicato, y siempre lo que debe hacer un sindicato es recordarle a los miembros del sindicato que la junta del sindicato trabaja para ellos y en el sindicato existe una asamblea general donde los trabajadores hablan siempre, tienen su asamblea anual, tienen su asamblea, sus juntas semanales donde los trabajadores ellos mismos son los que están hablando, porque algunas veces esas juntas, nosotros hemos tenido acá problemas con unas juntas que se hacen muy amigas como las empresas privadas y de los seguros privados empiezan y los seguros básicamente las empiezan a influenciar y ya se apartan del lado de los sindicatos. Entonces, el miembro de la asociación tiene que estar en todo momento consciente que es miembro de la asociación y que su palabra es importante. Y como pienso yo que eso sería, lo que aquí llaman es como mostrar una propuesta de valor. Mostrar por qué nosotros somos, por cuál es el valor que tenemos para la profesión. Y yo creo que profesores que tienen credibilidad o personas que tienen credibilidad o estudiantes y todo eso se deben utilizar como para influenciar a otras personas y para educar, no para influenciar, sino para educar a otras personas. El papel de la educación continua desde la experiencia de nosotros, la asociación, se tiene dos ramas básicamente. La principal y el principal método de conseguir miembros es que es una organización de mejoramiento profesional. Entonces, en la cuestión educativa es súper importante, es muy, muy importante. Nosotros tenemos una asociación, parte de uno de los comités del sindicato se llama PACE, P-A-C-E, y es una junta que regula la calidad de la educación profesional y es una junta del sindicato de la asociación de nosotros y regula aún a los que no son miembros. Básicamente establece los mínimos, el estándar de que deben cumplir los cursos que se van a presentar, establece como la validez de los contenidos, establece los parámetros, tiene los permisos estatales, tiene los permisos nacionales. El sindicato ofrece, otra vez desde mi propia experiencia, ofrece certificados. Por ejemplo, si usted hay un programa que son 500 horas de estudio después de que usted se gradúa y eso acá es un fellowship. Eso solo se consigue con la agrupación. Es muy cotizado acá y cotizado en otras partes y eso lo hace la asociación. Ellos lo hacen como por un curso con la asociación vale la 10ª parte de lo que vale un curso privado y son como los más conocidos, los educadores más conocidos, son cursos extremadamente buenos y para los miembros son muy baratos. Después tienen otro grado que son 1000 horas de educación, de las cuales son como 400 prácticas en todos los aspectos de odontología general. Eso lo lleva a un mastership y eso es otro muy reconocido, por ejemplo, en la academia. Muchos de los profesores tienen ese certificado. A las personas que contribuyen a la profesión desde muchos otros aspectos, no solo el clínico y
y de educación, sino a nivel político o en otras formas, a nivel de la asociación misma sindical. Hay un reconocimiento por la prestación al servicio, por una vida prestada al servicio de la asociación. Es muy reconocida también. Tenemos un encuentro anual educativo básico, además de la Asamblea General, que es anual, para nacional, que tiene representantes de cada estado. Tenemos el evento anual, el congreso anual, y es otra vez, es un congreso tremendo. Tienen todos los vendedores, están allá haciendo rebajas, es solo para los miembros, y es una fuente que, pues eso es una fuente de ingreso para la asociación muy grande también. La otra cosa que hacemos, y que lo que me nombraba el abogado, que puede ser un beneficio, una de las cosas que hace el sindicato es que compra en grupo. Acá, si usted va a comprar un seguro, usted lo va a comprar privado, pero si usted hace parte de la asociación, usted va a negociar con el seguro que usted tiene 5.000 miembros. Entonces el seguro es mucho más barato a nivel individual, los seguros de vida, los seguros de salud, todos los seguros. Los insumos que nosotros utilizamos para trabajar, los materiales, instrumentos, hay un comité adentro del sindicato que compra al que los hace. Los compra muchísimo a precio de costo, porque pues, es grandísimo. Y cuando nosotros, los miembros de la asociación, vamos a comprar, es siempre por lo menos 30-35% más barato que lo que se consigue en el comercio normal. Esa es otra de las cosas que quería nombrar. Y lo otro, como para lo de los sindicatos que estaban hablando, la semana pasada fue las elecciones de la Junta Regional, y fue fue vía Zoom, fue virtual. Escogieron al presidente, el vicepresidente, la Asamblea Nacional, es en noviembre, y todavía no sabemos, pues yo no sé si vamos a estar como para viajar en avión todo el mundo para allá, porque son como 300 miembros, y yo personalmente no tengo muchas ganas de ir, entonces ojalá también lo aprueben virtual. Y eso sería todo. El profesor. Perfecto, muchas gracias. Por acá en el chat, también enseguida, como para hacer unas preguntas que está muy nutrido los aportes, también yo creo, y también esta se la dejaría al doctor Boris, que es el asunto de cómo, además de, y también al doctor Ballesteros, si quiere responderla, cómo, además de que ayuda a garantizar los derechos al trabajo y a la libre asociación, cómo aportarían y cómo aportan las asociaciones al derecho fundamental a la salud, ¿cierto? Esa es una pregunta que nos hace la doctora Ángela, decana de la facultad. También nos preguntan por acá las dificultades o las diferencias, o qué es eso de las convenciones colectivas, aunque más abajo también desde Metrosalud dan una respuesta, pero sí le solicitaría al doctor Ballesteros que por favor nos amplíe. Y también me gustaría escuchar algo que habló de por qué no está a favor de los contratos sindicales, cuáles son esas dificultades que se han presentado acá, porque podrían ser también una salida para todos los profesionales que están contratados al destajo por prestación de servicios. Y me gustaría hacer un énfasis en ese paréntesis que usted habló de la virtualidad, porque una de las dificultades que se ha presentado, por ejemplo, para la conformación del sindicato nacional, es que la inscripción va a ser en Bogotá, y el inspector del trabajo, de una manera u otra, de manera tan narra que tienen que ser las firmas físicas y reuniones en físico, ¿cierto? Independiente ya si la asamblea es virtual. Entonces, por eso se ha optado por esa modalidad mixta, pero sí me gustaría, usted que ya nos contó también que tuvo una experiencia con esto de la virtualidad, porque además hay un vacío en la jurisprudencia, una zona gris con relación a esta temática, porque es un asunto nuevo, ¿cierto? Entonces, muchas de la normatividad para conformar un sindicato elige que voto secreto, en papeleta, pues acude a muchos métodos físicos que en la realidad el contexto y la pandemia nos genera otros retos para poder seguir defendiendo el derecho a la libre asociación, ¿cierto? Eso serían como aquí también, no sé, alguno hizo una pregunta, pero no comprendí, no fue muy claro, es que si los sindicatos tienen diferencias en los derechos, ya tiene más fuerza un sindicato de empresa, uno de gremio, como hacer una
una claridad frente a esos tipos de sindicatos, creo que sería el oriente de la pregunta. Entonces, para seguir en el orden, le doy la palabra al doctor Ballesteros y posteriormente al doctor Boris. Gracias. Bueno, la primera inquietud hace referencia a cómo aporta al derecho fundamental de la salud. Yo pienso que el aporte es trascendental, invaluable. Yo he estado muy pendiente de los debates que se han dado y sin duda, para que se expidiera en Colombia la ley estatutaria de salud, se requirió una gran presión de muchos tipos de organizaciones, pero muy importante las organizaciones sindicales. Es que los sindicatos tienen una característica que yo también la valoro muchísimo, y es la capacidad de convocatoria. Acá yo recuerdo incluso que cuando uno de los presidentes que ha repetido más de una vez en Colombia sacó unos decretos con fuerza de ley que afectaba sin duda el derecho fundamental a la salud, buena parte de la población salió a las calles a marchar en contra de esas propuestas. Y muy buena parte de esas personas eran orientadas por organizaciones sindicales. Los sindicatos, como yo les decía, deben tener presencia en distintos escenarios. Uno de esos escenarios es el Congreso de la República, que es donde se debaten las leyes. Tenemos una ley estatutaria de salud, tenemos unas ideas de lo que es el talento humano, pero falta un mejor desarrollo, sin duda. Y yo creo que la participación es muy clara. Lo que debería de tratarse de lograr es cómo se concretan esas propuestas, porque yo creo que hay ideas que todos nos ponemos de acuerdo en abstracto, pero cuando se van a concretar vemos que tenemos también algunas diferencias. Pero sin duda es un grupo de presión fuerte para que esto sea una realidad. Hay un debate fuerte en el tema de la salud, que ustedes lo conocerán más que yo, que tiene que ver con el diseño del sistema. Es un sistema que para algunos creemos que está diseñado alrededor del negocio de la salud y con ese diseño consideramos que es imposible que se pueda garantizar efectivamente este tema. Eso lo consideramos algunos. Hay otras personas que consideran que falta mayor intervención del Estado, que la superintendencia debe tener más fuerza. De todas maneras, yo creo que es muy importante que las organizaciones sindicales participen activamente en ese debate, porque realmente las organizaciones sindicales agrupan a las personas que están tratando de garantizar efectivamente la salud, por lo tanto tienen mucho que aportar en el país sin duda para ello. Y yo creo que esto se vio de alguna manera o se ha visto hasta ahora buena parte de la participación que han tenido sindicatos en los debates que hay a nivel nacional frente a la manera como se debe enfrentar este tema del virus que nos está afectando a todos. O sea que sin duda tiene una gran participación. Lo que no quiero es meterme en qué entendemos realmente por derecho fundamental a la salud, porque aquí nos quedaríamos todo el puente. Frente al tema de las convenciones colectivas de trabajo, a ver, ese tema no se profundizó porque estamos hablando fundamentalmente de los trabajadores independientes. Una convención colectiva de trabajo es un acuerdo que hace un sindicato con un empleador para regular las condiciones de trabajo en una empresa. Así se define básicamente en el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Estamos hablando fundamentalmente de relaciones laborales subordinadas, no de independientes, para hablar técnicamente de convención colectiva de trabajo. Digamos que la legislación laboral establece los mínimos, establece lo básico. ¿Qué es lo que se busca con una convención colectiva? Se busca mejorar lo básico, mejorar las condiciones, mejorar los salarios, establecer unas jornadas de trabajo razonables, establecer unos beneficios extralegales también razonables, es lo que busca siempre un sindicato, ir mejorando y se inicia todo un proceso de negociación para que se concluya en ese instrumento tan importante que se llama convención colectiva de trabajo. En el caso de los independientes, como no hay un empleador concreto, pues no hay convención colectiva. Pero eso no se opone a que hayan procesos de negociación que en algunos casos será con el alcalde de la localidad o con el mismo gobierno nacional. Y ya, digamos, son negociaciones atípicas que no se van a denominar convenciones colectivas, pero si tenemos un buen grupo de presión, podemos lograr buenos acuerdos en ese sentido y hay experiencia sobre el particular. Cuando yo hablo de no estar en favor de los contratos sindicales,
Si lo digo es porque, desafortunadamente, aquí tenemos muchas instituciones que formalmente son válidas. Los contratos de prestación de servicios, por ejemplo. Un contrato de prestación de servicios legalmente existe y es válido. Y se entiende, por ejemplo, que un contrato de prestación de servicios es cuando una persona no está subordinada. Pero hay que ver cómo esa modalidad formal de contrato de prestación de servicios se utiliza realmente para disfrazar verdaderas relaciones laborales. Y para que me entiendan, para tumbar a los trabajadores. Y eso lo hace el municipio de Medellín, eso lo hace el departamento de Antioquia, eso lo hace todos los ministerios, eso lo hace la personería de Medellín, eso lo hace la procuraduría. Es lamentable que juguemos con la ley, con la constitución, con todo. Es una mala utilización de una figura. Es desafortunado eso, pero así existe. Y obviamente, si yo soy un particular y veo que el Estado está haciendo eso, casi que me siento autorizado para hacer lo mismo, como lo están haciendo muchos empleadores privados también. Pero pongo el ejemplo del contrato de prestación de servicios. Pero lo mismo ocurre con el contrato sindical. Es una figura que, como les decía, nació buena, nació sana, nació positiva, pero desafortunadamente es una figura que en la práctica se la apropian los empleadores y tiene un propósito real. Ese propósito es afectar organizaciones sindicales autónomas muchas veces y también termina violentando derechos laborales como casi todas las figuras de la intermediación. ¿Quién se opone, por ejemplo, a las cooperativas? A mí me parece que las cooperativas son maravillosas cuando cumplen su finalidad. Pero fíjense cómo en Colombia se apropiaron el sector empresarial, el empleador de las cooperativas para disfrazar verdaderas relaciones laborales. Eso es lo que yo rechazo, esa mala utilización. O sea, realmente, y yo personalmente creo que por la razón de ser del sindicato, no debería asumir como empleador en ese sentido. Por muchas razones. Entre otras razones, es porque ser empleador implica una gestión administrativa bastante compleja. Cuando hay problemas en la empresa económicos, termina el sindicato sin recibir lo necesario para pagarle a sus trabajadores, el que terminó pagando todo es el sindicato, es el malo del paseo. Esa situación a mí me parece muy complicada. Ese doble juego a mí me parece muy difícil, por lo menos en un país como Colombia, por lo que acabo de señalar. Yo por eso preferiría que no existiera esa utilización, porque es que yo sí soy partidario de que la relación laboral debe ser directa y es la forma más clara, no esos disfraces que han permitido tanta violación de derechos, por lo menos en un país donde tenemos esa doble o triple moral, como se quiera plantear, que el presidente de la República jura respetar la Constitución y la ley y lo primero que hace es firmar miles de contratos de prestación de servicios para disfrazar relaciones laborales. Esa es mi gran preocupación desde ese punto de vista. Ahora, frente a la otra inquietud relacionada con la virtualidad. Yo respeto mucho los criterios, obviamente, pero no entendí cómo un inspector de trabajo puede exigir en este momento el tema de las firmas físicas y las reuniones físicas. Primero, de pronto hay problemas con algunos sindicatos que tienen en sus estatutos unas reglas de juego que se hicieron para la presencia física. O sea, si no tienen los estatutos, de pronto allí existen problemas. Pero para crear un sindicato, que tenemos que fundamentarnos en la autonomía sindical, que significa que yo creo el estatuto como lo considere pertinente, nada se opone a que en esos estatutos que yo voy a crear para fundar el sindicato establezca la virtualidad, con algunos problemas, sí, algunos problemas técnicos. Pero antes de señalar eso, yo insisto, hay un derecho fundamental de asociación que no se puede frenar por esta situación. Imagine qué tal que estuve 5 años, que tengamos que aceptar la tesis de este inspector. Entonces, suspendido el derecho a asociación sindical porque no podemos hacer reuniones presenciales físicas, eso es algo imposible. Eso violenta la Constitución, violenta todos los principios de la OIT sobre ese particular. Entonces, yo rechazo esa lógica. Las firmas, vean, hay algo que se llama en derecho la analogía. Cuando hay un vacío normativo, nosotros podemos acudir a las normas análogas que regulen situaciones parecidas. Para efectos de las reuniones virtuales, recuerden que hay normas
un decreto que es el 491, que yo lo aplicaría analógicamente, un decreto con fuerza de ley dictado este año, obviamente, con base en las facultades extraordinarias del presidente, que señala que todas las corporaciones públicas pueden reunirse virtualmente como lo están haciendo en este momento. Con problemas técnicos, sin duda. Con problemas de la normatividad que existía, sin duda. Pero hay que salvar ese problema formalmente para poder materializar ese derecho. Lo están haciendo los consejos municipales, las asambleas departamentales que aproban los planes de desarrollo. Lo está haciendo el Congreso de la República, que está aprobando leyes. Lo podemos hacer nosotros indiscutiblemente. No sé, ese inspector a que se hace referencia, de dónde está sacando que no es posible hacerlo. Además, hay algo que yo siento y creo que ese sería la manera de entender la siguiente palabra, la presencia. A mí no me cabe la menor duda que el doctor Boris está presente acá. Y yo creo que él siente que yo estoy presente acá. Y quienes nos están viendo, nos vemos presentes. No me digan que no estamos presentes, porque algún sindicato me decía, es que en el estatuto dice, tiene que haber presencia de las personas. Claro, pero estamos presentes. La manera de votar, aquí sería muy fácil, más fácil incluso acreditar la votación. La única dificultad eventual serían votos no tanto secretos, sino cuando se utiliza la papeleta escrita. Ahí sí lo veo un poquito complejo técnicamente. Sin embargo, entiendo yo, aunque esa fue una consulta que me hizo un sindicato esta mañana, porque tenemos un problema allí, es el tema de unas aplicaciones que tiene Google, donde es posible hacer consultas, y la discusión técnica pareciera ser es que esa consulta, quien la está recibiendo, sí se da cuenta quién hace la votación. Nos decía, y yo desafortunadamente no pude estar en nada parte de la reunión, que un sindicato internacional precisamente, que hace parte de este sindicato a nivel ya mundial, se estaba reuniendo ya con ellos para explicar cómo técnicamente es posible hacerlo. Y yo creo que puede superar eso, la tecnología permite todo esto. Y las reuniones virtuales, a ver, es que yo veo que hay una ventaja. El doctor Boris decía, por ejemplo, yo no quisiera ir por allá, 300 personas, ¿y cómo vamos a ir en este momento ante todo? Pero fíjese que la virtualidad tiene una ventaja enorme, que nos podemos reunir personas que estemos en todos los países del mundo en el mismo momento, a un costo mínimo, mucho más fácil de lo que implica hacer una reunión en Bogotá, en Medellín, en Miami, donde sea, llevando tanta gente. Esa es una ventaja y no quiero hacer una apología sobre ello. Simplemente lo que quiero es destacar que no existe obstáculo para hacer ese tipo de reuniones y yo insistiré finalmente en ello. Yo sí que me comprometí con este sindicato del cual hablé hace un momento, a hacerle una consulta al Ministerio del Trabajo para que nos diga por escrito, en un concepto que tiene la obligación de dar, qué consideraciones tienen jurídicamente frente a lo que acabamos de plantear, porque me preocupa que el Ministerio vaya a asumir esa postura cuando ellos mismos, para la negociación con el sector público, ya señalaron fechas, inclusive para hacer reuniones virtuales, están invitando a eso, o sea que yo no creo que haya obstáculo para ello. Frente a los tipos de sindicato, muy concretamente voy a plantear la idea nuevamente. En Colombia se ha definido que hay distintas clases de sindicatos. Algunos consideramos que eso violentaba los convenios de la OIT. La Corte Constitucional consideró que no había ningún problema. Ellos son los que definen, por lo tanto tenemos esa estructura sindical. El sindicato que tradicional, por llamarlo de alguna manera, que fue conocido en su momento como sindicato de base, es el sindicato de empresa de hoy. Es un sindicato que se caracteriza por tener trabajadores de la misma empresa, de distinta profesión, actividad, pero la característica es que son trabajadores subordinados que hacen parte de esa empresa. Un ejemplo, Fabricato. Fabricato tiene trabajadores, secretarias, operarios, mensajeros, y hacen parte de ese sindicato. Eso se llama sindicato de empresa y no puede haber trabajadores de otra empresa. Hay sindicatos de industria o por rama de actividad económica. También son trabajadores subordinados laboralmente, pero laboran en empresas de una misma rama o actividad económica. Un ejemplo es el sector bancario. El sector bancario se compone, pues, obviamente, como empresas de muchos bancos y hay sindicatos
que agrupan trabajadores de esas distintas empresas, y eso se llama sindicato de industria. Un caso concreto es la UNEF, que es un sindicato de industria del sector bancario, y así hay muchos obviamente. El otro sindicato es el sindicato gremial, y voy a mencionar solamente esos tres porque hay uno que se llama de oficios varios, pero no viene al caso. Creo que casi que no existen en Colombia en la práctica, pero el otro es el gremial. La característica del sindicato gremial es que está conformado por personas de la misma actividad, profesión u oficio, que es el sindicato que ustedes irían a conformar. El ejemplo, o uno de los ejemplos, son los médicos a través de la Asociación Médica Sindical Colombiana. Otros ejemplos también lo han tenido las enfermeras, auxiliares de enfermería, bacteriólogos, que han tenido su propio gremio. En el Instituto de los Seguros Sociales, cuando existía, habían muchos sindicatos gremiales, casi que cada profesión tenía su propio sindicato. La característica es que van a defender los intereses del gremio, es donde van a enfatizar. Claro que eso no se opone a que tengan una visión política del mundo, una visión de la realidad de la salud, por ejemplo, que puedan tener propuestas macro a nivel de la salud, no específicamente en la parte de su gremio, aunque obviamente lo que caracteriza a ese sindicato es que van a fortalecer son los intereses de ese gremio. En eso radican las tres clases de sindicatos y creo que con eso respondo las inquietudes que me hayan formulado. Ahora sí. Bueno, muy bien. Yo solo voy a responder a la pregunta de la decana, la pregunta más fácil, no mentira. Yo solo, ya que el abogado ya contestó todas las otras, ese es su campo de experiencia, ¿cierto? El único aporte que yo podría hacer al punto de a los puntos que estaba anotando el abogado, la cuestión esta de utilizar tecnología para hacer todas esas reuniones virtuales y aún para tomar decisiones acá. Bueno, no quiero parecer pues como acá que estoy poniendo acá como ejemplo, pero esa es mi experiencia. Acá están funcionando el juez y usted tiene que ir al juez. El juez lo va a ver usando el programa Zoom. Si usted quiere comprar una casa y la tiene que firmar y no quiere ir por cualquier razón, el abogado con el que va a firmar el contrato le va a hacer firmar usando un programa de computador, porque el programa de computador tiene una cosa que es como una estampilla del tiempo y ellos demuestran que usted estuvo ahí, que eso se firmó en ese momento y eso pasa en todas cosas. O sea que todo eso depende de voluntad política de las asociaciones, básicamente. Y otra cosa, como un consejo cuando están haciendo los estatutos. Uno de las cláusulas de los estatutos de nuestra asociación es que en situaciones especiales, como qué situación más especial que una pandemia, va a haber modificación de las formas como se van a tomar las decisiones. Entonces el sindicato de nosotros y aún la gobernación de Nueva Jersey decidió que era legal que entes decisorios se reunieran, entes juntas se reunieran virtualmente y votaran virtualmente utilizando los medios electrónicos. O sea, todo eso es como siempre dependiente de la voluntad política de las organizaciones, me parece a mí. En la pregunta que hacía la doctora, la decana, el derecho de la salud, pues yo lo respondería basado en nuestro punto de la profesión sería como el acceso a los servicios de salud que nosotros, pues básicamente el acceso a los servicios de salud por parte de la población en general. En esos estados de derechos como en Colombia y como acá, el derecho a la salud pasa directamente por el Estado. Ellos son encargados de garantizar que la mayoría de la gente tenga acceso a los servicios de salud. La forma como acá el sindicato colabora en ese proceso es que, por ejemplo, nosotros estamos en las instancias decisorias, en el Congreso y en casi todos los comités legislativos, como mencionaba el abogado. Por ejemplo, en el comité que define el presupuesto para la salud hay representantes de la asociación, de nuestra asociación del sindicato, que tiene propuestas que ellos van a defender específicamente. Por ejemplo, tienen que ver con la aplicación del flúor, con la atención gratuita odontológica a los niños en las áreas rurales y en las personas que reciben ayuda del gobierno.
garantizar que haya siempre odontólogos en los centros de atención a la comunidad, que esa es una de las formas que hacen aquí el gobierno, centros de atención a la comunidad en los barrios que son más pobres y cosas así. Los programas que aquí se llaman Medicaid y Medicare, que viene a ser como el CISBEN allá para los servicios para los retirados. La Junta, nuestro sindicato se sienta en esas instancias y garantiza que, por ejemplo, que los niños tengan, que todas las personas que estén cubiertas, todos los niños, los menores de edad que están cubiertos por el gobierno tengan acceso al odontólogo, pues, y que el gobierno pague por eso. Además, varios senadores son odontólogos. En este momento, como 3 senadores de la República son odontólogos. Y uno de esos odontólogos tiene bastante experiencia en la asociación, entonces es como también como entrar por la puerta del lado, básicamente. Cierto, es una presión constante en los entes gubernamentales. Esa es la forma como básicamente tratamos de influir en garantizando el derecho a la salud en el sentido de garantizar el acceso a los servicios de salud, en este caso servicios de odontología. Ok, profesor. Perfecto. Yo creo que ya, doctores, voy a hacer la última rondita de preguntas como para ir concluyendo. Yo sé que este es un tema que es muy llamativo, que ahorita debido pues también a la coyuntura sociosanitaria y las dificultades económicas que ha traído al gremio de la odontología, están de sustrato para poder empezar a hablar de estas iniciativas, la libertad, y el trabajo digno en Colombia. Una pregunta, esta sería para el doctor Ballesteros. Nos preguntan las dificultades que se vienen presentando el tema de la firma, ¿cierto? Las instituciones como tal. También nos preguntan, silenciar el doctor Boris, ya listo. También nos preguntan frente a que a un sindicato, ¿quién representa al sindicato? ¿Solo a los afiliados o a los odontólogos en general? ¿Cierto? Otra pregunta. Bueno, la primera es la de las firmas. El asunto de las firmas, que si el ministerio la exige que sean por físico. El otro sería, lo decía lo de la virtualidad, no, lo otro sería no solamente a sus afiliados o a todo el gremio, ¿cierto? La última pregunta, para ustedes la opinión de qué les merece la posibilidad de que el sindicato pueda prestar servicios a través de sus propias clínicas y de esa manera contribuir a su financiamiento. Ya serían como esas últimas preguntas, y también además los invito ya como a hacer el cierre, presentaciones, y nos hagan una invitación también para este asunto de seguir construyendo la libertad de asociación y la defensa al trabajo digno y decente y la defensa al derecho fundamental a la salud, y específicamente para nuestro gremio en el componente bucal. Bueno, yo comienzo entonces haciendo referencia a la firma. Este es un tema que ha generado bastante cuestionamiento, entre otras por nuestra cultura de las formas, nuestra cultura de los sellos. Aquí casi que no desaparece esa cultura de los sellos. Si había un papel que no tenía un sello, pues no valía, y le teníamos toda la desconfianza. Lentamente eso se ha ido superando, y muy especialmente a partir de la Carta Política del 91, que hace prevalecer la realidad, que pretende que todas las formas se vayan quitando. Obviamente esos temas culturales no es fácil acabarlos, casi que requirió ya de una generación para que por lo menos ya no habláramos de sellos, ya no nos preocupamos tanto por los sellos y ya aparece la preocupación por las firmas. Uno de los primeros decretos que se vio obligado a expedir el gobierno nacional tuvo que ver con las firmas de los jueces, porque casi que la firma de los jueces electrónica tenía que tener un registro bastante complejo en la práctica,
y como algunas actuaciones judiciales se tenían que seguir haciendo, la pregunta es ¿cómo hacemos si no puedo ir al despacho judicial a firmar? La respuesta del gobierno fue claramente, tómele una fotografía a su firma y la pega al documento y ya se presume válido. Imagine cómo fue avanzando ese tema. La firma de un juez no tiene que ser la firma real allí, sino la copia, ni siquiera escaneada, la sola fotografía. Ese es un avance importante para que tengamos en cuenta la lógica, y ese avance se fue dando en el lapso muy cortico. Estamos hablando pues de hace 3 meses básicamente. Pero fueron más allá. La rama judicial se abre en la justicia ordinaria a partir del 1 de julio, supuestamente. ¿Y qué dice para efectos de otro instrumento que para nosotros ha sido como tan sagrado y tan valioso y tan delicado como es un poder? El poder se decía que tenía que ser no solamente firmado, sino autenticado en notaría o autenticado ante un juzgado. La cultura de las formas, la cultura de los sellos. El decreto que salió hace 10 días, el decreto 806, dice que los poderes no tienen siquiera que ser firmados, que con la sola antefirma es válido. ¿Y en qué se fundamenta esa norma? En un postulado que está en la Constitución que se llama la buena fe. Yo tengo que confiar en que eso está ocurriendo. Eso hace que tengamos que tener una mentalidad completamente distinta. De todas maneras, yo no estoy sugiriendo jamás que no se tenga la firma. Yo pienso que la firma se toma la fotografía y se le agrega al documento. Nosotros como grupo de abogados en la oficina que yo coordino, hemos participado en la Corte Constitucional solicitando la inconstitucionalidad parcial de algunas normas. ¿Cómo hemos hecho? De esa manera. No podemos firmar y llevar ese documento a la Corte, lo mandamos vía correo electrónico y la firma simplemente le tomamos la fotografía a la firma y la ponemos al final. Ningún problema hemos tenido y ningún problema ha tenido toda esa cantidad de personas que han participado activamente ante la Corte Constitucional, que lo han hecho de esa manera. Esa es la realidad, partiendo de la buena fe y partiendo de que hay normas que analógicamente tendríamos que aplicar. La otra inquietud, que no es fácil, formalmente, jurídicamente, ¿a quién representa el sindicato? Pues el sindicato en principio representa a los asociados, a las personas que están afiliadas. Lo que pasa es que cuando hablamos de un gremio que defiende intereses del gremio, dependiendo del tipo de actuación que vaya a realizar, en la práctica está representando personas más allá de los afiliados. Si un gremio está promoviendo una ley que favorece a su gremio, pues no es solamente para sus afiliados, va a ser para todos los trabajadores que hacen parte del gremio, estén afiliados o no. Pensemos solamente en una reforma tributaria que favorezca la profesión. Esa reforma tributaria no va a ser solamente para los del sindicato, va a ser para todos. Pero obviamente habrá casos en los cuales solamente va a representar a los afiliados. Querellas ante el Ministerio del Trabajo, demandas judiciales e inclusive los temas que hablábamos de asesorías, de financiación para los afiliados, porque obviamente tiene que haber un estímulo para la gente que está afiliada, porque el sindicato tiene que vivir de algo. O sea, hay actuaciones ya muy particulares, muy individuales, donde solamente podrá ser beneficiario el afiliado de la organización sindical. Y finalmente, la otra pregunta importante es lo de la posibilidad de promover servicios a través de las propias clínicas. Yo pienso que eso es válido en la medida en que realmente no se estén utilizando figuras para disfrazar otras realidades, porque yo creo que esto es parte de la actividad profesional y yo no vería ningún problema en ese sentido. Y ya sí, finalmente, pues para cumplir con la sugerencia, yo sí creo que nosotros debemos ser muy leales con las reglas de juego impuestas, más cuando formalmente estamos diciendo que las vamos a coger. Se supone que en el año 1991 toda la sociedad colombiana se puso de acuerdo en unas reglas de juego y se prevaleció lo que llamamos hoy los derechos fundamentales. Y allá dijimos que hay unos derechos fundamentales tan importantes como son la vida, como es la salud, como es el trabajo en condiciones dignas, como es el derecho de asociación sindical. Es el compromiso. O sea, teóricamente la sociedad, un día después de que se aprobó eso, debería salir casi que unánimemente a tratar de hacer realidad eso.
Han pasado ya casi 30 años desde la Constitución del 91 y tenemos muchas falencias, pero seguimos diciéndole al mundo, vea que en Colombia se respeta el derecho a asociación sindical porque así lo dice el artículo 39 y vemos aquí internamente tantos problemas. Yo lo que creo es que la sociedad se debe construir realmente alrededor de esos parámetros aceptados mayoritariamente y defendidos, pero que sea un compromiso real. Igualmente yo creo que la sociedad tiene que hacer muchas reflexiones en este momento. Esta crisis del mundo sacó a flote muchas de nuestras debilidades, muchas de nuestras falencias. Y para mí yo destaco varios temas a los cuales le he hecho el seguimiento, como es el sistema de salud, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Eso hay que reflexionarlo y hay que replantearlo, como es el tema de los valores. Por encima del ser humano ha prevalecido el valor de la economía. Y eso hay que cambiarlo necesariamente y lo tenemos que cambiar entre todos. De algo tendría que servir toda esta situación crítica por la que hemos estado pasando. Problemas que salieron a flote, obviamente en un país como el nuestro, yo creo que jamás se pensaba que la cantidad de pobres era tal como la que existió. El Estado no tenía esas cuentas claras. Hoy sí las tiene claras y las tuvo claras precisamente porque habría que mantener a la gente alimentándose para que no saliera a la calle. Eso es costosísimo y nos dimos cuenta de ello. Pero igualmente ligado a ello, de la precariedad en el contrato de trabajo, de las relaciones laborales mejor, la informalidad absoluta. Esto lo tenemos que revisar y ese es el compromiso. Por eso incluso personas defensoras de lo que se llama el neoliberalismo hoy están hablando de modificar ese modelo que no funcionó. Hoy, por lo menos, yo creo que quedó claro que esos paradigmas que tenían algunos anteriormente son un fracaso y eso amerita que lo reflexionemos y para mí la mejor reflexión es que concluyamos con que tenemos que fortalecer al ser humano y alrededor del ser humano los derechos fundamentales y dentro de los derechos fundamentales el derecho a asociación sindical. Si ustedes se organizan, con toda seguridad que se pueden lograr muchas más cosas en favor de ese gremio y ahí concluyo. Muy bien. Bueno, ahora para la pregunta, yo creo que el sindicato representa a los odontólogos en general, a la profesión en general. Esa pregunta también nos la hicieron nosotros cuando nos las hizo a nosotros un concejal cuando estuvimos allá. Él dijo, ¿a quién representan ustedes? Nosotros en esa instancia representamos a todos los odontólogos de Nueva Jersey, de los cuales 45 representamos a todos los odontólogos de New Jersey y 45% de ellos son miembros del sindicato. Y ahí hay que diferenciar también entre los beneficios que se obtienen por ser miembro del sindicato a la representación. Esas son dos cosas diferentes. Como para pertenecer a los sindicatos hay que contribuir económicamente, pues obviamente, digamos, por ejemplo, cuando hacemos cursos, un curso de implante puede valer, digamos, $1,000 para el no miembro y para el miembro vale 350. Eso sería como ejemplo de beneficio que no es como representación, son simplemente beneficio. Y como dice el abogado, son incentivos para pertenecer a la asociación. Acá es muy común que los sindicatos tengan sus edificios médicos y odontológicos, donde los miembros van y tienen servicio y ellos y los odontólogos son miembros del sindicato y todo el mundo y tienen sus clínicas básicamente, o sea que pues acá es como una idea que trabaja, tienen sus propios seguros y todo eso, o sea que no sé si funcionaría ya, pero me imagino, no veo por qué no funcionaría pues. Y para terminar, pues yo creo que es muy importante ejercer el derecho de la asociación en estas sociedades de derecho porque pues básicamente esa es la forma en que todos empujamos en la misma dirección. No hay otra forma. Si uno tiene un interés particular, si uno tiene un interés particular es a la lucha por uno mismo. Si uno tiene un interés general, tiene que asociarse, mostrar el valor de ese interés general y pelear por el interés general. Así es como las sociedades progresan. Eso nunca han venido los ricos ni la gente del gobierno nunca ha venido a darle nada a los pobres. Todos se han tenido que asociar para obtener esos reconocimientos. Así fue como la gente empezó a votar, así fue como la gente fue a la escuela, así fue como ahora podemos ir todos a la universidad. Yo no sé la gente cómo
Yo personalmente, eso es como una crítica personal, yo no sé la gente cómo no ve la importancia en eso, pero como les digo, yo puedo tener mi opinión un poco torcida hacia el lado de la asociación. Pero pues lo único que yo tendría que decir es que la única forma en que una asociación obtiene como su estatus social es cuando la gente sabe que la asociación está peleando que esas asociaciones profesionales están peleando por el beneficio de la sociedad, en este caso el acceso a los servicios de salud, cosas tan sencillas, están haciendo que el gobierno cumpla las funciones que tiene que cumplir, básicamente las más básicas, que es garantizar esos servicios a la población. Eso es parte de nuestra obligación. Nosotros cuando nos dan ese diploma y todo eso, y somos doctores y todo eso, esas son las obligaciones que tenemos. Nosotros tenemos obligaciones sociales. Esos diplomas no se los dan a uno como vaya viva de la enfermedad de las personas. No, eso no es así, ¿cierto? Vaya, contribuya mejorando la salud de las personas, contribuya a la sociedad mejorando la salud de las comunidades, educando las comunidades y haciendo que los respetos básicos se respeten en toda parte, no solamente contra nuestra profesión, sino hablando contra el racismo, los derechos de los animales, los derechos de los profesores. Allá se habla mucho de dignificar todo, las cosas son dignas de por sí. Y parte de lo que va a ser fuerte la profesión es demostrar que nosotros somos dignos de que se nos respete como una profesión en defensa de los derechos de la sociedad en Colombia. Y ese sería mi aporte. Muchas gracias. Bueno, de antemano agradecer al doctor Ballesteros, al doctor Boris. Qué bueno contar con personas que tienen tanto conocimiento y experiencia en el campo. Es una de las líneas del plan de acción de la facultad, seguir fomentando y promoviendo la participación política de cara a la defensa del trabajo digno, decente y al trabajo y el derecho fundamental a la salud. Agradecerles a ustedes porque quedan algunas muy relevantes anotaciones, como que el sindicato permite las relaciones igualitarias entre empleadores y empleados, de que nos habla de la defensa de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de asociación, el trabajo digno y decente, el derecho fundamental a la salud, que es una estrategia de participación política porque permite hacer incidencia, ¿cierto?, en los espacios de toma de decisión, y una estrategia de participación social porque permite democratizar, ¿cierto?, llegar a estructuras de democracia participativa, por las lógicas de las asambleas y demás. Y que además no solamente es un papel de defensa y de reivindicación, sino que el sindicato tiene, y además el gremial, tiene una amplia gama de acciones que pueden permitir caminar por buscar esa dignificación de la práctica odontológica. Y también tomando una de las últimas palabras que nos dijo el doctor Ballesteros, que esto no es solamente para hablar de lo laboral, sino que también son estrategias colectivas para tener mejores sociedades justas y equitativas. En el chat también nos dejan los compañeros del grupo impulsor del sindicato gremial odontológico de Antioquia la encuesta. Les recordamos que también esta es una apuesta que se viene acompañando, que se viene aportando, es una apuesta nacional para tratar no porque ya está gestándose, ya son las dificultades que hemos nombrado, pero se ha ido generando caminos para resolver estas problemáticas, y la idea es que en el mediano plazo, en el corto plazo más bien, se logre conformar este sindicato. Allí en los comentarios dejaron un link para que la gente se inscriba a la encuesta. Agradecer a todos y todas por su participación. Nuevamente, muchas gracias, doctores. La conversación estuvo muy amena, se nos fue el tiempo muy rápido, y agradecer a la Facultad de Odontología del Programa de Graduados por abrir el espacio, a la doctora Ángela Franco por seguir fomentando y generando estos apoyos, a las personas del sindicato de SIGO que también han estado muy atentos, a Metrosalud, a las personas que nos han venido acompañando. Estos temas para la odontología no son temas muy llamativos, pero que poco a poco van logrando seducir, van logrando aglutinar y generar nuevas posturas con relación al sindicalismo. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias a todos. Hasta luego.